Muy buenos días, mis queridos amigos, Círculo de Lectura Bíblico. Por muchos años nos hemos estado reuniendo y ahora pues nuestras reuniones son en esta forma. Hoy soy la hermana Mayra, para algunos que no me conozcan, porque no solamente los del círculo están viendo este mensaje, sino también otras personas. Le damos gloria a Dios por eso. Aquí estoy acompañada de mi hermana Flor, que nos va a traer hoy el mensaje, pero también de nuestra querida hermana Marta. Aquí estamos un trío que queremos servirle al Señor y hoy vamos a traer un mensaje poderosísimo que se llama el propósito de producir buen fruto. Esto es una continuación de otro mensaje anterior que dio mi hermana Flor acerca de también de tener fruto. Así, hermanos, sin pérdida de tiempo y para la gloria y la honra de Dios, nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, pidiéndole que nos guíe en esta hora y que ustedes reciban esta palabra en su corazón y que esa palabra dé fruto. Así, hermanos, sin preámbulos, ya los dejo con mi querida hermana Flor. Gracias, hermana Mayra, y a ustedes también por llegar hasta nuestro canal en YouTube del Club de Lectura Bíblico. Y algunas hermanas también interesadas que vieron la primera parte de este título, de este tema, nos sugirieron que le diéramos una pequeña continuidad. Y es que en el primer, si ustedes van y lo buscan en este canal, van a ver que abordamos a Jueces 9. Y en ese segmento vimos de que los árboles decidieron elegir a un rey sobre ellos. Ya abordamos bastante ese tema, pero se nos quedó como ampliar un poco de los árboles buenos, de aquellos árboles que se negaron a gobernar sobre los demás. Y vamos a recordar ese tema, versículos de los cuales nosotros nos apropiamos para dar la enseñanza, y que está en Jueces 9, de los versículos 8 al 13, y dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces nosotros vemos que en estos tres tipos de personas que aquí están simbolizadas en olivo, higuera y vid, hay un solo propósito entre ellos. Los tres tuvieron casi la misma respuesta a quienes fueron ante ellos a pedirles que los gobernaran. Como podemos ver, tienen ciertas características que a nosotros también nos gustaría tener, aquellas personas que estamos buscando cómo servir a Dios, tratando de seguir las pisadas del Maestro. Entonces son características que a nosotros nos permiten ver en estas personas que nosotros anheláramos tener. Y es que por eso nosotros vemos que en el olivo, cuando el olivo da esta respuesta a estas personas, que ya pues, nosotros entendemos que son hombres, ¿verdad? Pero aquí es una analogía, haciendo aparecer que son árboles. El olivo está presente en muchas de los libros del Antiguo Testamento, dando un servicio de consagración, de unción para Dios. El olivo tiene un papel bien determinante en el uso de Dios y también en la sanidad también para los hombres. Nosotros vemos en Génesis 35:14, cuando Jacob sostuvo un encuentro, una comunión íntima con el Señor. Y entonces ahí, para que él recordara siempre ese importante momento que él vivió ante la presencia de Dios, dice que él levantó en ese lugar una señal de piedra, y que sobre la piedra derramó libación y echó sobre ella aceite.
Entonces, como podemos ver, en los momentos especiales entre el hombre o siervo de Dios y su comunión íntima con Dios, el aceite de oliva estuvo siempre presente. El aceite dice que fue usado también por Moisés para ungir el tabernáculo, el arca del pacto. El aceite de oliva también era usado para ungir a sacerdotes, para ungir a reyes. Entonces ahí vemos nosotros el papel determinante que es usar el aceite para el servicio de Dios. Dice Dios, el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 30, 26, 29. Con el aceite de la unción ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocas en ellos serán santificados. Mire qué importante el uso del aceite. Entonces, todo esto estaba en la mente de aquellos hombres para saber cuál era su identidad ante el servicio de Dios, para qué habían sido llamados. Como podemos ver, que también el olivo en las escrituras se nos presentan como símbolo de paz, símbolo de unción, de prosperidad, de fortaleza y de bendición. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que aspiremos a tener también ese servicio ante Dios con cuyas características aquí les estamos diciendo. En lo referente a la higuera, me llamó bastante la atención ver que de los árboles, de todos los árboles que el Señor puso en el Edén, pues la higuera es uno que está bien determinado en la palabra, que estuvo en el Edén, porque dice que cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se hicieron para cubrirse con hojas de higuera. Eso nosotros lo vemos en Génesis 3:7, que se dice, se hicieron delantales con hojas de higuera. Pero esto merecería verdaderamente un tema importante para verlo en otro día, porque nosotros vemos como ahí el Señor mismo actuó Dios para hacernos saber que nosotros no podemos cubrir nuestros pecados como nosotros queramos, porque Él ahí mismo hizo sacrificio de animales para quitar las pieles y cubrir y vestir la desnudez de Adán y Eva. O sea que las hojas de higueras no les servían para nada. Dios propuso, pero aquello fue una simbología del verdadero sacrificio que en Cristo nosotros encontramos, que con su sangre y con su cuerpo Él es el único que nos puede lavar los pecados y cubrir nuestros pecados. Solo Él nos puede perdonar. Entonces dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel. Hoy nosotros no estamos hablando de la hoja, sino del fruto de la higuera. Entonces dice que su fruto es dulce y agradable. Es tan bueno el fruto de la higuera que se puede comer tanto seco como maduro. Y tiene tantas propiedades nutritivas para la salud de todos nosotros. Tiene omega 3, tiene muchos minerales. El higo es la fruta de la higuera y es muy saludable para todos nosotros. Por eso Él dijo que he de dejar mi dulce fruto con el que yo sirvo al Señor y a los hombres. Entonces por eso declinó también. Entonces el significado de la higuera en la Biblia es de seguridad, de calma, de tranquilidad. En Primera de Reyes 4:25 se nos dice que durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judea e Israel, desde Dan hasta Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. O sea, da seguridad. Asimismo vemos que cuando Natanael recibió el llamado para seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. El Señor le estaba diciéndole, por eso la calidad de persona que estaba debajo de aquella higuera. Entonces, estar sentado debajo de la higuera es estar como sentado en un lugar seguro, tranquilo, en calma, relajado. Y Proverbios 27:18 nos habla un poco más
de ese servicio de la higuera, porque dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Mire qué lindo de cómo manera está aquí en Proverbios estas palabras grabadas en ese hombre tipo higuera. Le hizo saber cuál era la prioridad de él ante los demás. Era estar al servicio de Dios. Esa era la honra que él quería tener y esa era la honra por la que él se estaba decidiendo. Entonces la higuera es también productiva y para cuidar los intereses del Señor. En tanto la vid es proveedora, ya hablando de la vid. Ya hemos visto el olivo, la higuera y vamos a la vid. En las antiguas escrituras los profetas hablaban de una vid en referencia a Israel. Por eso nos dice el Salmo 80, 8-9. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esa era la vid cual el Señor había llamado para que diese buenos frutos. Pero en ese mismo salmo, en el Salmo 80, pero en el versículo 30, vimos qué le pasó a esta vid. Dice, pero esta hermosa vid fue destrozada por el puerco montés y fue devorada por la bestia. Entonces vimos que lamentablemente esta vid que el Señor había limpiado sitio y la plantó para que echara buenos frutos, no pudo dar. Por eso fue necesario que viniera la vid verdadera. Y es así que el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. Tuvo que ponerle el adjetivo para que supiéramos que Él sí era la vid. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15, 1, 2. En esta enseñanza, el Señor Jesús nos está mostrando que hay dos tipos de poda. Dice que el que no lleva fruto lo va a quitar y el que lleva lo va a limpiar. O sea que hay dos maneras de limpiar a los árboles frutales. Entonces, los que no dan buen fruto o no dan fruto del todo son árboles inútiles. Dice que son arrancados porque son inútiles. Y las ramas que están dando buen fruto, a estas se les limpia, se les poda para desarrollar su crecimiento y para que produzcan más buenos frutos. Entonces, en nosotros, en la poda significa disciplina. Nosotros somos disciplinados ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe y desarrollar nuestro carácter, ese carácter espiritual que nosotros necesitamos para producir el buen fruto. Así que los creyentes tipo olivo, higuera y vid decidieron ser productivos, producir y trabajar para beneficiar a los demás, estar al servicio de Dios y en beneficio para los demás. Ellos no querían buscar alabanzas, prestigio o poder. ¿Por qué? Porque ellos radicaban su gozo en estar al servicio de Dios y a los hombres. Entonces, como podemos ir viendo, las características que nosotros también debemos aspirar a tener en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas muy sinceras, buenas y dicen hacerlo debido. Pero Jesús nos enseña que la única manera de dar buen fruto es permanecer a su lado. Es estar con Él como un pámpano está unido a la vid. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, no podéis dar buen fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Wow. Juan 15, 4, 5. Entonces Él nos explicó muy bien, ¿no? El Señor Jesús nos notó de los elementos, lo que nosotros necesitamos saber para estar permanente en Él. Los árboles de la analogía que hemos visto sentían gozo en producir ese fruto para Dios.
manifestaban de esa manera su fidelidad y su obediencia a la palabra de Él. Este grupo de personas de aquel tiempo fue diferente a la mayoría en aquel entonces que eligieron aquella zarza. Este tipo de personas eran diferentes porque estaban al servicio de Dios, eran luz, eran gente que destacaban por las cualidades y las características que ellos tenían. El Señor nos dice a nosotros: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Miren para qué es que hemos sido escogidos, para llevar ese fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, dice el Señor, que os améis unos a otros. Juan 15, 16, 17. En este versículo el Señor nos dice que nuestro fruto tiene que permanecer en Él. Y nosotros nos pudiéramos decir, pero bueno, eso en los árboles, ¿verdad? El fruto es verdad. Pero en nosotros humanos, ¿cómo vamos a permanecer en el Señor? En primera de Juan 2:6 se nos da, mire esa clave. Él dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está la clave. Andar como el Señor anduvo. Esa es la permanencia nuestra en Él. Así que, amado, ese debe ser nuestro mayor anhelo. Cristo nos enseñó a caminar. ¿Cuál fue el caminar del Señor? Caminó en obediencia al Padre, en servicio, en amor, en humildad, en mansedumbre, en piedad, en compasión, en paciencia. Mire todo lo que tenemos nosotros que desarrollar en nosotros para poder andar como el Señor anduvo y para que de esta manera permanezcamos en Él. Ese es lo central de la enseñanza, que es el propósito de producir un buen fruto. ¿Cuál es el propósito? Que caminemos como Jesús caminó, que andemos como Él anduvo, que aspiremos a tener esas cualidades perfectas del Señor en nosotros mismos. Ese propósito es hacer semejante a Cristo. Él nos delegó una tarea. Él la comenzó y nosotros tendríamos que seguirla. Entonces, para poder seguir en esa tarea que Él nos delegó, tenemos que tener las cualidades, las características, la semejanza de Él, porque Él tiene esa tarea para nosotros, que es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12. Para eso es indispensable que nuestras acciones, o sea, que nuestros frutos reflejen la integridad de Cristo. Por eso es que tenemos que estar preocupados en alcanzar ser el buen fruto, cumplir con ese propósito que Dios nos ha dado, porque hay una responsabilidad en nosotros en continuar con la edificación del cuerpo de Cristo. En esa misma carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Miren cuál es el propósito. Nos lo declara bien definido el apóstol Pablo. Alcanzar la plenitud de Cristo. Ser ese varón perfecto que Él fue. Nos parece imposible, ¿verdad? Sí, a nosotros, a cualquier amigo, wow, ¿cuándo alcanzar, verdad? La estatura del Señor. Pero ese es nuestro caminar. Ese es nuestro día a día. Esa es la vida del creyente, ir tras las pisadas del Señor. Y el mismo Señor en el Sermón del Monte nos hace un llamado a esa perfección. En Mateo 5:48 dice el Señor Jesús: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que si el Señor nos lo dice, es porque es posible, hermano. Es posible. Esa es nuestra lucha de día a día. Entonces, ¿cuáles son esas características que nos pueden ayudar a nosotros a entender cómo es que podemos ser perfectos? Primero, y hablando espiritualmente, tenemos que saber que esa calidad en el fruto que tenemos que producir es nuestro carácter. Nuestro carácter
cristiano tiene que desarrollarse en ese caminar de día a día, en esa lucha de caer y levantar, en ese día de un día de gozo y un día de triste, pero que siempre saber que estamos con el Señor y que el Señor está con nosotros. Cuando nosotros vamos desarrollando nuestro carácter espiritual, nuestro carácter cristiano, de esa manera vamos glorificando a Dios en el día a día con nuestras propias acciones, con nuestra propia vida, con el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Entonces podemos entender que el fruto en nosotros produce gloria a Dios. Y solo ese detalle nos tendría que estar animando a nosotros a buscar cómo producir ese fruto. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Andando como Él anduvo. Eso es lo que está escrito en Primera de Juan 2:6. Como segundo punto, y aquí ya dimos un tema muy bonito, tenemos que aspirar a tener santidad. Recordando que hemos sido apartados, que hemos sido separados, consagrados para el servicio de Dios. Esta fue una de las características bien notorias en estos olivos y higuera. Ellos sabían que su consagración era estar al servicio de Dios. Reconociendo nosotros que no podemos lograr tener, reconociendo que tenemos que tener el carácter de Cristo viviendo en santidad. Y esto quizás no lo podemos, no lo podemos obtener de un día para otro, porque nosotros vamos a tener que ir desarrollando en nuestro caminar todo esto que el Señor está esperando de nosotros para que lleguemos a ser perfectos. Nosotros vemos que Pablo nos habla en sus cartas de cómo a veces hay niños que no se les puede dar alimento sólido, sino leche, porque todavía están niños en el caminar del Señor. Y así va a ser nuestra vida cristiana, nuestra vida del creyente. Bebé, niño, adolescente y hasta que se alcance la madurez espiritual. Podemos ver que en cuarto lugar tenemos al amor. Ningún proyecto, ningún propósito se va a desarrollar cuando falte el amor. El amor es el eje central. Dice Dios que Él nos amó a nosotros y nosotros estábamos incluso muertos en nuestros delitos y pecados y el amor de Dios se manifestaba en nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Primera de Juan 3:1. O sea, que el amor de Dios, mire cómo nos cobija, que al punto que nos hace llamar sus hijos. Y esto de que Él nos hace llamar sus hijos es ya, no es una promesa que va a ser cuando regrese. Ya somos hijos de Dios. Eso es lo que nos dice, ya somos hijos de Dios. Y ese saber que Dios nos ama de esa manera tan incondicional, nos hace fortalecer nuestra identidad de hijos. Sabemos que somos hijos de Él y que ese conocimiento nos va a animar a vivir como Jesús vivió, a caminar como Jesús caminó. En ese primer versículo de Primera de Juan 3, se nos dice que al ser llamados hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Somos una familia en el Señor. Y en el versículo siguiente, el apóstol nos dice que vamos a ser reflejo de Él mismo. Él dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire qué promesa tan linda. Seremos semejantes a Él. Dios mío, que uno no se puede ni poner a pensar qué momento tan lindo es ese de estar ante el Señor cuando Él venga y que Él nos revista y nos dé nuestro propio cuerpo glorificado como el de Él para que lo veamos tal cual Él es. Entonces nosotros estamos viendo en cada versículo de lo que estamos leyendo que este proceso del creyente consiste en cada vez más ir un poquito cada día, un poquito cada día, un poquito, ser ese semejante a nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es que toda la palabra, la Biblia está diciéndonos el propósito de Dios en nuestras vidas, qué es la voluntad de nuestro Padre, para que Él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Así que, mis amados, en esta corta enseñanza, nosotros lo que pretendemos es motivarlos para que meditemos y nos examinemos a la luz de la palabra. La palabra es nuestra guía, nuestra luz, para que conozcamos en qué momento de nuestro andar estamos ante el Señor. Seremos bebés, seremos niños, seremos adolescentes. ¿Cómo estamos en ese andar con el Señor? ¿Cuál camino es el que estamos tomando? ¿El de la vida, que es en Cristo, o el de la muerte, que es en el maligno? Entonces tenemos que meditar, tenemos que analizar. No quiero finalizar sin recordar que el Señor Jesús en Mateo 7:17 nos dice que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hay un ejemplo de estos dos tipos de árboles que caminaron con el Señor. Uno fue cortado y echado al fuego, y el otro fue podado para que diese más fruto. Dios, el labrador, cortó al árbol que estaba dando malos frutos, a Judas Iscariote, pero podó y limpió al árbol que iba a dar los buenos frutos, al apóstol Pedro, para que produjera su abundante fruto. El primero reflejó la imagen del padre de la mentira, del padre de la traición, del padre del robo. Pero sin embargo, Pedro alcanzó a caminar en semejanza a su Señor. Luego de sus balbuceos de bebé, luego de sus tropiezos de niño malcriado y de su impetuosidad de juventud, alcanzó la madurez espiritual. Qué gloria para este apóstol, y que lo que nosotros también estamos aspirando. Caminó en amor, en santidad, y de su fruto bueno todavía nos alimentamos, como de todos aquellos que nos dejaron sus enseñanzas de vida y sus testimonios en la Biblia. Entonces nosotros, como una trompeta, porque el apóstol Isaías, el profeta Isaías en 58:1 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y esa trompeta, desde este círculo de lectura bíblica, lo estamos lanzando a todos ustedes, hermanos, como trompeta, para que nosotros estemos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas, llevando su palabra, predicando el evangelio del reino de los cielos, edificando al cuerpo del Señor. Hermanos, eso es el llamado que nosotros tenemos. Y en Juan 8:47 quiero dejarles con esta cita que dice: hermano, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Amén. Así que escuchemos, hermana. Ahí es. Qué belleza de mensaje, hermano. No dudemos eso, ¿verdad? La calidad en que se ha expresado este mensaje, el tema es interesantísimo, y este tiempo, como ninguno en la vida, hermano, tenemos verdaderamente que hacer lo que dice la palabra. Yo a ustedes los animo a que busquen en la Biblia Jueces 9 del 8 al 13 y examinen muy bien qué dijo el olivo, qué dijo la higuera y qué dijo la vid. Estos tres árboles fueron invitados nada más y nada menos a ser rey entre los árboles, porque eran árboles, ¿verdad? Pero ellos despreciaron eso, ¿eh? Ellos despreciaron esa invitación. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían una función ya dada por Dios, y ellos no dejaron por nada su función. Estos son unos árboles que están representando a aquellos hombres que conocen muy bien su propósito y no se venden ni se cambian por ninguna otra oferta que le pueda dar el mundo. Yo los animo a buscar estos versos, a meditar en eso. Y me quedo también con la primera de Juan 2:6, donde dice: el que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesús. Tú dices que estás en Jesús, ¿verdad? Entonces dice ahí la palabra: debes andar como él anduvo. Es una invitación, hermano,
para ustedes y para todos nosotros. No estamos en tiempo de divagar ni de perder el tiempo. Estamos en el tiempo de concentrarnos en la vida del Señor y dar los frutos y entender cuál es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Yo glorifico a Dios por este Amén. mensaje poderosísimo, Gloria a que Dios. llegue a los corazones de cada uno de ustedes y sea una razón para examinarnos. Dios los bendiga. Amén.